Tema. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Qué gusto, me ganaron esta vuelta. Bueno, mira. Hoy es el día 27. Se acabó el mes, se acaba casi el mes de agosto, ¿verdad? Bueno. Hay gente que creo que ya no va a volver. Porque está todo. ¿Quiénes están? Anaí Álvarez. Ana. ¿Y por qué se me fue esa Anaí? Se fue tan atrás. Hola, profe, buenos días. Buen día, ¿cómo está usted allá en el otro lado del mundo? Aquí caluroso. Hoy acá también está casi. Dice 13 grados, pero no es tanto. Sí, falta lluvia. Acá tuvimos ayer un poquito. Ayer Sí. o anteayer, no me acuerdo. Tuvimos un poquito de lluvia. Qué No bien. encuentro mi Anaí. Bueno. Arcadio, sí. Está. Como es con tu nombre está en la primera. Andrea. Buen día, profe. Buen día, querida. Chantal. Chantal, me hace acordar esas películas de antes, Chuchi. De alto gabarito, como dice brasileño. Chantal es una escritora belga, de origen belga. Sí, me Sí. parecía luego que era de por ahí. Sí, muy bonito nombre tiene. ¿Verdad? Sí. Cielo. Acá está Cielito. Está debajo de Chantal. ¿Cómo está usted, señorita?
Súper bien. Dylan y Esther. ¡Wow! ¡Qué belleza! Realmente un cielo. Cielo Dylan, es muy guapa. sí, ¿verdad? Gracias. Dylan. Se merece. Dylan, Esther. Esther Noemí Zamudio. ¿Quién más? Eva Bernal. ¿Qué le parece si le llamo? Anaí, no estoy encontrando tu nombre. ¿Hay otro nombre antes de Anaí? Micaela se llama. Micaela. Anaí. María Anaí. Ahí está. No se escucha bien el audio. ¿Qué? Ya ubiqué. Y ahora ya le puse una señal de que es Anaí. Porque María no le iba a encontrar nunca. ¿Qué le parece si le llamo y ustedes me dicen si estoy? Muy bien. Alicia. Alicia Barrio no hay. Ana Paula Castillo. Andrea ya tengo. Arcadio Presente. ya tengo. Chantal también. Cielo también. Dylan también. Presente, profe. Buen día. Enrique Hood. No hay todavía. Esther ya tengo. Eva ya tengo. Ezequiel Sánchez. Presente, profe. Buen Ay, día. qué gusto. Muy buen día. Ya voy a hacer con esta regla. Ya utilizar la tecnología primitiva con la regla. Florencia Gómez. Presente, profe. Sueli. Buen día. Buen día. Sueli. Sueli está. Florencia Armada que estaba. Sueli no todavía. Ingrid Sanabria. Iván. profe, acá estoy. Ay, qué gusto, Ingrid. Iván Portillo. Ese no había, no estuvo nunca presente. Jimena Gamarra. Lucas. Buen día, profe, presente. Dale, Jimena, sí. Lucas Pintos. Luján Araceli Pessoa. Luz. Presente, profe. Ah, qué gusto. Luz Milagros Ramos. Anaí ya sé que está. Marlene Benítez. Micaela Aramí. Todavía no vino Mica. Nadim Cambra. Paula Mendoza. Presente, profe. Paula. Micaela. Micaela Paula. y Paula. Paula Belén. Paz. Pasita. Presente, profe. Qué gusto. Buen día. Buen día. Sabrina. Presente. Ah, sí, porque estuvo presente todas las veces anteriores, me iba a sentar a llorar si no estaba. Sebastián Jabaloyes, no hubo. Se inscribió, pero después desistió por lo visto. El Sebas. Sofía Estigarribia. Solo el silencio respondió en la noche antes de Cerro Corado. Hizo una poesía. Tamari Careaga. Valeria Ilén, no creo que esté porque no estuvo luego. Yamila Giselle. Presente, profe. Ay, sí, no podía fallar, ¿verdad? Yanina Guadalupe. Presente, profe. Qué gusto. Fabricio José María Gamarra. Ya me abandonó otra. Sergio Manuel González Hugo. Presente, profe. Ay, qué gusto. Jessica Lorena. Presente, profe. Ay, qué gusto. Y se me acabó la lista. ¿Alguien se unió después?
Ninguno. profe. Buen día, profe. Enrique. Enrique Hood. Sí, presente, profe. ¿Alguien más? Chantal Hola, está en profe. el chat y no puede activar su micrófono. Ah, bueno, sí, pero yo ya le puse presente porque ya he visto ahí. Buen Podés día, salir. profe. Buen día, Romina. Yo me escribí el viernes, profe. Al viernes, entonces te tengo que anotar ahora. Por favor. Decime tu nombre completo, Romy. Romina Isabel Romina Cáceres Quintana. Isabel Cáceres Quintana. Lo único que te rogaría, Romina, es que te pongas al tanto con las tareas, que no importa que lleguen tarde, lo importante es que lleguen, ¿sí? Sí, Romina. profe, en los cuestionarios lo que yo sí cerró uno, eso es lo que no te voy a poder completar. Pero las tareas sí que estaba Sí, leyendo. profe, yo también te voy a completar las tareas porque todavía no. Primero me inscribí, después me desinscribí y Ah, después volví a inscribirme. y bueno, dale. Voy a ver acá con mi asistente y entonces para abrirles para que puedan ustedes completar. La primera Bueno, nomás es la que se cerró ya. sí, la primera, el Hay del cuestionario. dos que tienen que completar tarea. Después, bueno, ok. Después le va a abrir para que ustedes puedan completar todo eso. Vamos a habilitar Gracias, hasta el profe. 31, ¿sí? Hasta finales de agosto, para completar todo en agosto. Bueno, vamos a habilitarle otra vez hasta el 31 para que puedan completar, ¿sí? Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Dale, gracias, profe. Bueno, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el último cuestionario? sí. Había una pregunta que te voy a leer que dice, Mm, su teoría, la psicología genética también se llama psicología genética, dice. Se considera la columna vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual. Y eso no tenía que ser, la psicología genética también se llama psicogenética. Ya está corregido, ya está corregido. Ah, Ah, ok. ahora ya está Porque a mí me- corregido, dice. Ah, ok, voy a verificar otra vez entonces, porque yo le marqué falso y me puso como que marqué mal. Ah, bien. Verdadero. Verdadero es, dice. Pero, ¿por qué verdadero si estaba mal el enunciado? O sea, que el enunciado sería falso porque tiene que ser Eso psicogenético. ya fue corregido el enunciado. Ah, por eso ya, Porque ya corrigió el corregido. enunciado. Dice. ¿Y Profe, a cómo mí queda la también me pasó lo respuesta? mismo. ¿Cómo queda la respuesta entonces si Y yo al cuando... corregir el enunciado es positiva, o sea, es verdadera. ¿Y cómo es lo correcto? Verdadero. Psicogenética es. Yo me equivoqué y puse psicología genética. Ah, psicogenética nomás. Sí, pero viste que cuando yo rendí, digamos, ¿verdad? Cuando yo completé el cuestionario, decía el enunciado que estaba mal, entonces respondí en función a lo que decía ahí. Ah, Y por eso le puse falso, porque decía 2 veces psicología genética. ah, Entonces por eso le puse falso. Pero, Yo también, pero profe. la pregunta está en el segundo párrafo de Piaget. Solamente se repitió nomás 2 veces la frase psicología genética y eso nomás les confundió, porque en realidad es psicología genética. su teoría, la psicología genética, también llamada teoría psicogenética. Así debe ser el enunciado. ¿Podés? Sí, y decía 2 veces Sí. psicología genética, no decía nada de psicogenética. Y sí, eso ya se corrigió, dice. Y entonces, bueno, y vamos a ver tu caso especial. Vamos a ver qué. Dale, porfa, profe, porque yo me guié pues en esa primera parte porque para mí estaba mal, ¿verdad? Entonces le está, marqué en función como a es ese. que,
Cuando estudias lógica, cuando el primero es falso, todo lo demás es falso. Hasta la Claro, conclusión es falso. sí. Por eso yo le marqué falso. Me guié por esa primera parte, porque pensé que esa era la cáscara de banana. Bueno, tendremos en cuenta nomás Esthercita para que se... Gracias, profe. Sí, no debería haber cáscara de banana, ¿verdad? Pero bueno, es psicogenética. Son la misma cosa. Solo que en uno ya fue más Aragán el que escribió, ya le puso nomás psicogenética. Y el otro que era menos Aragán puso psicología genética. Y bueno, son cosas de la vida, ¿verdad? Dale, Esthercita, tendremos en cuenta. Voy a escribirlo para que no me olvide porque hoy día la memoria de repente, como decía el chiste ese, no es que me olvides, sino que es que hay demasiada información en mi cerebro y tardo en encontrarlo, buscando. Ya está registrado para tenerlo en cuenta. Gracias, profe. Vamos a seguir entonces para terminar Piaget y les quiero hablar de la tarea porque yo les había contado al principio que una de nuestras formas de evaluar más, ¿cómo se diría? Más específicamente, más profundamente sobre cada autor, la hacen ustedes por el método de proyecto o hacemos todos porque yo siempre les ayudo. Y para eso, entonces, en esa parte. Ahí, eso. Entonces, después de terminar lo de Piaget, les voy a mostrar todo cómo es la tarea, que es para mí la más importante de las tareas, porque es donde ustedes concentran su conocimiento en uno de los autores que ustedes van a elegir. Pero no se preocupen que va a estar todo bien explicado. Bueno, vamos a ver ahora los periodos del desarrollo intelectual para Piaget, que él se basa en que el desarrollo de la inteligencia se desarrolla a medida de la evolución normal, digamos, del ser humano. O sea, desde que nace, bueno, sabemos que dentro también ya hay una comunicación entre la mamá y el niño y hay aprendizajes que quedan en ese tiempo y no se olvidan nunca. Bueno, pero él empieza del momento en que se pueden observar conductas que nos indiquen que eso está sucediendo dentro de la personita y después de la persona. Recordemos entonces que Piaget distingue 4 periodos en el desarrollo intelectual de las personas. El primer periodo, que se llama sensorio-motor, o sea, sensaciones y movimiento, va de 0 a 2 años y los aprendizajes dependen de las experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. El niño se caracteriza por su marcado egocentrismo, es decir, su punto de referencia es el mismo. Marlene, entró Marlene. Marlene Cherity del mismo nombre. Marlene, acá. Bueno, entonces el niño se caracteriza por su marcado egocentrismo. En realidad es como si fuera, como se acuerdan de la teoría filosófica que decía, o sea, decía de las ciencias, que decía que la Tierra era el centro del universo. Bueno, estas personitas creen que todo gira alrededor de ellos, pero no de la manera egoísta que tiene el adulto, ¿sí? Es decir, intenta imponer sus deseos de acción sobre la realidad sin tener en cuenta, por ejemplo, peligros, normas, posibilidades personales, etc. A lo mejor quieren alcanzar un juguete, pero para ello tienen que caminar hasta ese lugar y todavía no camina. Y es capaz de lanzarse nomás con tal de ir a alcanzar la pelota, por ejemplo. Y así, entonces, por favor, entonces, un momentito, vamos para un ratito. No, porque prefiero que, o sea, orientarla a ella para que ella te limpie o te ordene como vos querés esa parte.
Pues más o menos hicimos, pero no. Acá yo tengo sentada y allá vamos a ponerle ahí para que salga esta parte de no hay, si quiere va, Bueno, vamos a sacar otra listo. toma, pero la entrevista voy a tratar que sea en este. Ahora se puede continuar. ¿Está nomás? Ah, bueno. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Bueno, ese es el primer periodo, entonces, que es de 0 a 2 años. Después vamos creciendo un poquito más y viene el periodo preoperacional. Preoperacional porque todavía es experimentación, como le dicen también en el currículo nuevo, experienciar, es decir, sentir, tocar, andar, etcétera, para aceptar y entender, que va de los 2 años a los 7 años. Los esquemas de acción de del estadio anterior se interiorizan y dan paso a la construcción de esquemas representativos. Una de las cosas es que ya camina, entonces ya tiene una mejor noción de cuánto le falta para alcanzar su pelota o de cuánto tiene que retroceder porque si no se va a caer en alguna parte, se va a golpear, etcétera. Entonces él va ya, eso ya entra en su mente, se queda como un patrón de conducta y a partir de allí ya tiene la representación. Por eso es que después de los 2 años los chicos ya no, como se dice, ya no se equivocan porque ya saben dónde están sus cosas, sus juguetes principalmente, ¿verdad? Entonces, entonces ya hay el esquema representativo, ya sabe cómo llegar al baño, ya sabe cómo pedir algo que le gusta comer, etc. Esto es posible gracias a la aparición de la función simbólica. El lenguaje pasa de ser una compañía de la acción, o sea, yo quiero, yo voy, yo traigo, de la acción a ser reconstrucción de una acción pasada, iniciando así su capacidad de pensar. El egocentrismo va desapareciendo parcialmente porque se producen avances ya en el proceso de socialización. O sea, ahí empieza el niño a darse cuenta que no es el rey de la casa, que no es el rey del mundo, en algunos casos sí, ¿verdad? Pero ya empieza a entender que hay otros centros, otros ejes de referencia, que son porque comienza el proceso de socialización. A lo mejor hay un hermanito menor y mamá dice que le tengo que atender a él porque es chiquito. Y bueno, así vamos aprendiendo de que no somos solos, ¿verdad? Luego viene el periodo operatorio concreto que va de los 7 a los 11 años. En este periodo el pensamiento logra la reversibilidad, lo que hace que sus esquemas de operación, o sea, sus acciones mentales, sean más flexibles. La reversibilidad permite andar y desandar caminos. O sea, uno hace las cosas de una forma, pero entiende que puede dejar de hacer eso y hacer de otra forma. Tipo así, todos los caminos conducen a Roma. No es tanto así, ¿verdad? Pero en el pensamiento sí podemos hacer ese proceso de andar y desandar caminos o andar y desandar conductas, ¿verdad? O sea, si antes nos resultaba llorar, gritar, patalear, en este periodo ya no nos, ¿cómo se dice? Ya no nos sirve, porque ya no nos hace caso mamá. Cuando era más chiquita yo pataleaba, lloraba y me pasaban la leche o lo que sea que yo pedía, ¿verdad? Inclusive el caramelo. Y entonces ahí empieza el niño ya a darse cuenta de esas normas que existen de convivencia, ¿verdad? El niño puede resolver problemas operando mentalmente, siempre que esté en presencia del objeto que detona el conflicto cognitivo, o sea, la curiosidad, el ¿por qué no me sale o por qué no entiendo? Entonces el niño puede, siempre que esté en presencia del objeto que detona el conflicto cognitivo. Ese no, es la alarma nomás por la puerta. Las relaciones sociales se hacen más complejas y sólidas. El niño ya tiene sus amiguitos, sus compañeros, su compañero de clase favorito o su compañera.
Dice, mi amiga, ella es mi amiga de verdad, dice, por ejemplo, por una compañera o un compañero. ¿Verdad? Luego viene ese, y en esa etapa todavía el niño tiene, o la persona tiene que ver lo que le intriga y quiere tocar y quiere, generalmente es el tiempo donde también desarmamos a cierta conciencia nuestros juguetes y después tratamos de volver a armarlos y generalmente no sale. Y socorro mamá, socorro papá, a ver si, ¿cómo voy a hacer para que se quede otra vez bien mi juguete? El periodo operatorio formal, que ya es a partir de los 11 años y que ya es más lento a partir de allí, porque ya sucede casi todo en la mente. O sea, ya podemos hacer todas las relaciones mentalmente. Se da el máximo desarrollo de las estructuras cognitivas. Aparece la capacidad de reflexión y de teorización, o sea, capacidad de comprender y actuar a través de estructuras abstractas, ¿verdad? Que ya no se ven, se ve solamente a lo mejor el efecto. Sí, ahí yo aprendo también lo que es bueno para los otros, no solo para mí. Y entonces ahí sí que empieza a desaparecer prácticamente el egocentrismo, el que todo esté centrado en el niño. Y si aparece todavía ese egocentrismo, es porque hemos sido los padres muy sobreprotectores y no le hemos dejado a que ellos piensen y ellos lleguen a la misma conclusión que debe llegarse, ¿verdad? En mi relación yo tengo que procurar que ellos siempre estén. Bienvenida Ana Castillo. Ana Paula Castillo, qué gusto. Me faltó la semana pasada. Bueno, entonces aumenta nuestra capacidad de abstracción. El pensamiento alcanza paulatinamente un alto nivel de lógica. En consecuencia, los desafíos intelectuales que promuevan el despliegue de estas capacidades conquistadas resultan incentivadores para el aprendizaje. Una cosa que ustedes habrán visto en los colegios es que hay, ¿cómo se dice? Bienvenido Fabricio. Qué gusto que hayas vuelto. Entonces, a partir de ahí, es que participan en OMAPA, en los concursos de ajedrez, es decir, todas aquellas cosas que necesiten más de la labor de la estructura cognitiva de teorización y abstracción que así a las simples tareas concretas como correr. Y van a ver también que, por ejemplo, los cursos de robótica son los niños a partir de esta edad son los que más participan. Hay pequeños, claro, porque hay más pequeños, pero porque ya han desarrollado más su inteligencia, ¿verdad? Entonces ven que a ellos les llama la atención y les encanta participar en los concursos de robótica, de ajedrez, de matemática, etcétera. Y entonces cuando uno puede trabajar con ellos con más entusiasmo. Él no se dedicó mucho ya a la parte del adulto porque se supone que ya es un perfeccionamiento de estas habilidades. Es cuando aparecen lo que llamamos facultades superiores del pensamiento. Bueno, el diseño de las actividades desde el marco piagetiano. Los especialistas Sander y Bingman Newman han elaborado dentro del marco de la teoría psicogenética una serie de principios que se deben tener en cuenta en la hora de diseñar actividades pedagógico-didácticas, específicamente en el aprendizaje escolar, pero también en el aprendizaje de la vida, ¿sí? Entonces, y el objetivo es promover aprendizaje significativo, es decir, que se cumpla lo que quiere la educación de todos los países y en especial la nuestra. Que esa persona sea capaz de que aprenda cosas que le sean útiles para su convivencia, para su vida presente y futura. En la anterior ya algo nos falló, sí es que falló. Generalmente está todo bien aprendido, ¿verdad? El primer principio es que el crecimiento de la inteligencia realza el funcionamiento de todas las áreas del desarrollo psicológico
incluyendo el desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotor. Estos tres aspectos trabajan siempre en forma conjunta. Afectivo, cognitivo y psicomotor. Por eso, si alguno de ustedes es maestro, es docente, profesor, habrá dado alguna vez en evaluación sobre todo los objetivos cognitivos principalmente, afectivo y psicomotor entran todos. Por eso tenemos psicomotor, por ejemplo, sería educación física. Afectivo sería desarrollo personal y todo lo que nos ayude a convivir. El segundo principio dice que está caracterizado por la presencia o la ausencia de operaciones cognitivas específicas. Puesto que los niños piensan en el mundo de un modo distinto como lo hacen los adultos, o como ya dijimos, están en conclusiones de diferente nivel. Tercero, existe una secuencia de desarrollo invariable a lo largo de los principales periodos del crecimiento cognitivo: sensorio motor, preoperatorio, operatorio concreto y operatorio formal, que acabamos de ver. Cada persona supera la secuencia a su propio ritmo. Es ahí donde entran las diferencias individuales, ¿verdad? Hay personas que lo hacen más pronto y hay personas que lo hacen más lentamente. Y de acuerdo también con el contexto sociocultural al que pertenece. Es decir, no dejamos de lado nunca la influencia de la cultura del grupo humano al que pertenecemos. Cuarto, la inteligencia es más que una mera acumulación de datos. Es la incorporación de información derivada de la experiencia en un marco organizado. Pone en juego las capacidades de la persona para organizarse y adaptarse a los diferentes aspectos del entorno a través de procesos recíprocos de asimilación y acomodación. Aprendemos algo, lo aplicamos y guardamos en nuestro, se dice hardware, sería eso, ¿verdad? Es decir, siempre vamos aprendiendo y ubicando ese conocimiento en los compartimientos de vida, que no son estancos. El quinto, la inteligencia se desarrolla por medio de las interacciones entre el entorno y la persona. La calidad del entorno y el momento son importantes para un intelecto en evolución. Por eso es que el docente se esmera tanto en preparar su clase, porque tiene que ser la calidad del entorno y el momento tiene que ser bien preparado, digamos. ¿Sí? Lo que yo le voy a enseñar tiene que estar en base a lo que él puede aprender y a lo que a él le interese para que aprenda. El 6, el crecimiento intelectual depende tanto de la interacción social con los compañeros y adultos como de la interacción con el entorno físico. Es decir, Piaget no olvida el medio ambiente, porque ese entorno físico juega mucho, ¿verdad? Un entorno que haya cosas sucias, basura alrededor, lógicamente no va a ser estimulante. No es un entorno de buena calidad. Por eso es que también se hace mucho hincapié, sobre todo a nivel de los organismos de voluntariado, que se trata de ayudar a que justamente ese entorno físico no afecte tanto a los niños, ¿verdad? Y entonces es la ayuda que se hace, por ejemplo, a los bañados en Paraguay. 7, el lenguaje ayuda a fijar la atención en los conceptos y también a recuperarlos. El lenguaje por sí solo no construye conceptos. O sea, siempre el entorno también le ayuda a entender un concepto. Acabamos de ver cómo una palabra que se repite, o sea, una frase que se repite, cómo crea confusión. Entonces, por eso es que todas esas aclaraciones son muy importantes hacerlas. Y no se preocupen, no tengan vergüenza de preguntar. Pregunten, porque así se aprende y se aprende lo que realmente es. Porque a veces los adultos, a veces hablamos y decimos cosas que a lo mejor no es entendible para esa otra persona porque no está en su vocabulario, ¿verdad? A lo mejor así de simple. Entonces hay que aclarar y hay que preguntar. Mejor confirmar habiéndose equivocado que quedarse con el error porque no nos animamos a preguntar. No. Pregunten. El 8, aprender es un proceso activo subordinado al desarrollo que implica manipular y explorar el entorno para la búsqueda de acciones alternativas.
y de propiedades aplicables a varios objetos y sucesos. Supone tanto actividad mental como física por parte de la persona. Porque bueno, tiene que o moverse, o tiene que escribir, o tiene que dibujar. Es decir, todo su parte mental y física tiene que trabajar para ese aprendizaje. Y noveno es la libertad unida a la cooperación, contribuye al desarrollo intelectual y moral más que la simple obediencia a la autoridad. Eso que ya sabemos, hay que explicar por qué le pedimos que haga o deje de hacer tal cosa. Hay que explicar por qué, por ejemplo, le pedimos al niño que mire a ambos lados antes de cruzar si no viene vehículo. Hay que explicarle por qué, no solamente y porque yo te digo, eso no anda. Debemos evitar en nuestro manejo. Bueno, allí da el relato de un caso real que prefiero que ustedes lo estudien un poco porque, o sea, lean y pueden preguntar sobre eso, ¿verdad? Que es muy interesante. Cómo ellos, es como se dice, como un caso real y cómo pueden ir aprendiendo, ¿verdad? Con los cuidados debidos. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando pregunten sobre cómo se hace la miel y le mostremos o sea, ¿cómo se dice? Le mostremos, por ejemplo, un panal. Entonces hay que explicarle que esos son los animalitos que hacen la miel, pero que no deben ser molestados, porque en caso de ellos de ser molestados, ellos atacan a la persona, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que, y pueden también responderse o desprender qué opina acerca del fragmento presentado, teniendo en cuenta el punto de vista psicogenético. ¿Cuál es el rol? Cumplir platito, sí. Profe, no te escuchamos. Hola, profe. Se le cerró el micrófono, profe. Ahora ya volvemos. Les quiero, Ahora sí, profe. Ahora te escuchamos. les quiero explicar un poco sobre sacamos nomás ya ese. Sí, un ratito porque yo no preparé todavía los proyectos. Ah, bueno. Yo voy a ver si tengo acá. Bueno. Está visible, digo, yo puedo hablar, ¿no? Hablar sí puede, mientras yo busco el esquema. proyecto. Bueno, les quiero contar de este trabajo que para mí es muy importante que ustedes lo hagan, que pueden hacerlo en par. Pueden hacerlo en par y los temas, o sea, los autores que pueden ustedes elegir, entre eso les voy a mandar también la lista de autores que vamos a trabajar con ellos
Entonces ustedes pueden elegir con qué autor trabajar. Lo que no se puede es repetir los autores. Entonces, inclusive si hay, bueno, ustedes eran -1, -2, -3, -4, 34 menos 4 quedan 31. Son 31. No creo que tenga 15 autores. Entonces pueden ser, van a poder ser grupos de 3 compañeros. El que necesita hacer solo también pueden hacerlo solo. Siempre hay que saber un costo aproximado y prever algo para imprevisto, porque nosotros no podemos perder, o sea, ganar menos en nuestro trabajo que lo que invertimos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que pensar en que puede haber imprevistos. Inclusive se puede poner imprevisto. Y por último, bueno, anteúltimo, está el punto de evaluación y monitoreo. Entonces, lo que queremos, lo que ahí se hace es una coevaluación. O sea, entre ustedes se evalúan y si hay uno que hace solo, se autoevalúa. Tiene que ser lo bastante objetivo para no darse todos 5, por ejemplo. Pero hay veces que sí, ¿verdad? Entonces ahí se pone los indicadores en la columna de la izquierda, que también va en el ejemplo, y los nombres de los componentes del grupo hacia la derecha. Entonces, cada uno evalúa a los otros 2. En el caso de ustedes que son 3, o sea, por ejemplo, Eva le evalúa a Teresa y a Ana, que son sus compañeras de proyecto. Ana le evalúa a Eva y a Teresa, y así hacen esa evaluación. Se tiene que poner el código de puntuación y también entonces se hace en anexos pueden poner toda otra investigación que ya hayan realizado. Por ejemplo, ustedes para la segunda revisión, en la etapa de avances, ustedes ya pueden haber, inclusive antes, ¿verdad? A la presentación ustedes pueden haber ya hecho la investigación bibliográfica o web gráfica sobre el autor que ustedes eligieron. Eso ustedes ya pueden poner en anexo como parte del marco teórico. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por hoy, esta parte, y bueno, si hay alguna pregunta, entonces podemos ver un poco eso. Eva reingresó nomás. Sí, porque ya estaba, reingresó nomás. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre ¿Eso para ambos? cuándo es, O profe? sea, la presentación va a ser a fines de septiembre. Vale, Probablemente la última semana de septiembre. muy bien. Nada, eso. Okay. Sería el Profe, 24 de septiembre. Sí. ¿y habla. eso sería entregar nomás o tendríamos que exponer también? Ese sí tienen que exponer. Porque ese Gracias, es profe. ¿cómo se llama? El kit de la cuestión, como sería lo esencial. Porque en ese ustedes o sea, nos van a contar a los demás miembros del curso qué cosas ustedes encontraron, por qué les gustó ese autor, porque así una serie y una pequeña actividad para comprobar ese objetivo que se pusieron. Hay muchísimos interrogantes. Yo prefiero que ustedes se hagan la pregunta, ¿qué me llama la atención de este autor y qué puedo hacer? No sé, digamos, para algo que es muy interesante es, por ejemplo, Paulo Freire, con su educación popular, porque él está dirigido no solamente a personas, a los pequeños y a los jóvenes, sino también a los adultos y a las poblaciones, a las minorías, por ejemplo, sobre todo el hombre del campo, el campesino y el adulto que sí quiere aprender. Entonces, ya al adulto no le puede enseñar pues con 1 más 1 igual a 2 y esas cosas así experienciales, ya no. Tiene que partir de algo que es significativo para él, para enseñarle a leer, por ejemplo.
¿verdad? Entonces, pero ya no les cuento más porque si no, todos van a querer. Pero todos los autores tienen su encanto, ¿no? Y como somos personas diferentes, yo estoy segura que el que elijan les va a gustar. Bueno, ¿otra pregunta? Ah, no Yo hay. tengo una pregunta, profe. Sí, dale, Sabrina. ¿Cómo haríamos, digamos, para reservar los autores una vez que elijamos? Para saber quién va a Bueno, hacer. y le vamos a abrir en la plataforma. Pueden también hacerlo en el WhatsApp, que ellos vayan diciendo, elegimos tal tema y somos tal integrante. Entonces ahí, porque no se pueden repetir los temas, ¿verdad? Sí, o sea que realmente les vamos a poner cuáles son los autores que vamos a dar a lo largo de la materia y entonces ahí ustedes eligen. Y mejor en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, entonces ponen, elegimos el tema tal y somos fulano, fulano y fulano. ¿Sí? Profe, sí. ¿Hay un grupo de WhatsApp de esta materia? Yo no estoy, por ejemplo. No, por el momento no. Ah, bueno. Porque entonces, nosotros no somos todos compañeros. Yo sí, tengo mis compañeros que de segundo año, por ejemplo, y tengo entendido que hay de primer año y todo mezclado así. Sí, primero y segundo hay. Porque esta materia estaba antes en el segundo año y este año pusieron en el primero porque es el nuevo, de acuerdo al nuevo currículum, y el segundo porque era nomás Ningo luego en paraguayo, era el que estaba. Entonces, por eso sí. ¿Quién puede? ¿Ya tenemos delegado o alguien responsable por el grupo? Bueno, Yamila, solicitar reactivar. Bueno, ¿le puede reactivar el audio? A Yamila, a Talvo libre. Yo no, ese ya depende de ellos. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo era? Yamila la que me dijo, tendría que yo darle el audio. ¿Quién puede hacer? ¿Quién reactiva el audio de ellos cuando ahora están? Pidió reactivar el audio, nadie pidió, yo nomás moví el mouse acá y se abrió. Ah, perdón. Ay, yo ya me desesperé porque he visto la manito ahí y no sabía quién lo que quería. Bueno, sigamos. ¿Cómo era? ¿Quién es el delegado? Más o menos pueden hacerse un delegado o un responsable y armar el grupo. Y entonces allí enviamos. ¿Quién puede hacer eso? Un voluntario. Solo el silencio respondió. Yo diría que alguno que ya lleva más años usando el curso, que tiene más experiencia. Alguno de segundo. ¿Quién es de segundo año? Yo soy la delegada del segundo, profe. Ah, qué Puedo gusto. crear el grupo y Dale. me dejan en el chat acá el número de quien no sea mi compañero, así le puedo agregar. Porque si no... Florencia, te lo dejo yo, ¿vale? Dale. Vale, Florencia Gómez. Le vamos a nombrar nuestra delegada también. Y entonces arma el grupo. Dale. Otra pregunta queda acá. Gracias, qué bueno que ahí está. Van quedando, van poniendo. ¿Alguna otra cosa que sea necesaria? Tomar un poco de líquido. ¿Sí? Paulo Freire es portugués o brasilero. Brasileño. Brasileño. Sí. Sí. Así me diría mi mamá, brasileño en buen español, decía mi mamá, Sí. porque viste acá acostumbramos a decir brasilero y no es, esa no es la palabra correcta en español. Sí. Es brasileño. Sí, sí. Otra pregunta. Pablo Freire hizo mucho por la gente que era más bien discriminada, que es discriminada hasta hoy día, en la mayoría de los países. Los
Sí. Los norteamericanos, por ejemplo, que tanto los norteamericanos de Estados Unidos, de Norteamérica, por ejemplo, ellos, ay, que las leyes, que no sé cuánto contra los, de protección a los indígenas, por ejemplo, y son los que han acabado con los indígenas en su país. Si queda uno fue porque se salvó por milagro, ¿verdad? Entonces, de repente, todas esas cosas, y junto a eso se levantó, entre comillas, Paulo Freire. Entonces buscó dar educación a aquellos, por eso se llama su libro Pedagogía del Oprimido. Ese es un libro que hay que leer, da gusto. Y otros materiales que son de su obra, ¿verdad? Y sobre todo al que le gusta educación de adultos y le gusta calidad de vida para el adulto, generalmente trabaja en esa posición. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces les dejo en paz. Para que Ha escrito bastantes libros, más de 50. Sí, sí, sí. Hace Es un- poco falleció. Sí, en el 97. Ay, ya hace mucho otra vez, entonces para casi 20 y tantos años ya, ¿verdad? Sí, A mí me parece que fue ayer, como dice la música. sí, sí. Bueno, sí, Bueno, no hay otro. Entonces van entregándole a Florencia, entonces. vaya, le Flor. va. Profe, ¿puedo Sí. preguntar algo? Sí. ¿No puedo agregarle a una persona de primer año y le hago Sí. administradora? Así puede agregarle también a sus compañeros porque son muchísimos números. Sí. Y así le agrego a alguien de primer año y esa persona le agrega a sus compañeros también. Me parece lo más lógico. No sé nomás a quién. ¿Quién Si de alguien primer me año se responde, ofrece por a favor. trabajar? ¿Quién de primer año se ofrece? ¿Quién puede ser? ¿Quién nos Yo, quiera? Esther. ¿Quién? Entonces, Esther, y te hago administradora. Ahí yo mandé el link del grupo El para link, ver si se con pueden el link. unir. Sí, con el link es re fácil. Ah, con ese. Sí, por eso se pueden Vale. unir directamente. Genial. Entonces, Gracias, compa. tenemos dos administradores, Tercita para primero y Flo para segundo, pero juntos. Juntos. Muy bien. Juntos. Vamos a ser colaborativo total, cooperativo total. Sí, eso es lo que realmente permite también este sistema. Dice Trabajar en la fuerza, cooperación. ¿Sí? trabajar en conjunto hace la fuerza. Exactamente. Se consigue muchas más cosas. Sí, Porque estamos distribuidos por el mundo, quieras o no. claro. Y algún día Flo, por ejemplo, es embajadora en un país. Tenemos una amiga que nos va a recibir y que nos va a orientar sobre todo. Si por ahí Sí. Micaela está en otro país. Y bueno, ya tenemos un embajador en España, que es Arcadio. Sí. Yo le conocí a una chica muy joven y me estaba yendo en un hospital y me dijo que venía a hacer su pasantía, era doctora de la Universidad de la UNA y al final se quedó estaba trabajando aquí. Después de terminar la carrera, está trabajando aquí. Se quedó Es acá. pediatra. Ay, Sí. qué bueno. Sí, Siempre es bueno eso. Bueno, la verdad que sí. vuelvo a repetir la pregunta. Si no hay otro tema, entonces nos despedimos, por lo menos para la clase, hasta el próximo viernes. Muy bien, profesor. Por mi parte, nada. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao, Buen profe. fin de. Buen fin de semana, de veras. Para Gracias, todos.